Bueno, pues vamos a dar comienzo allá en casita también, ¿verdad? Todos los que escuchen en el futuro este video, ¿verdad? Vamos a orar y poner todo esto en manos del Señor. Bendito Abba, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar. A ti, Señor, nos encomendamos. Ten misericordia, Padre. Te doy gracias, Señor. Que nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, estén verdaderamente poniendo atención, Señor, a todo lo que se diga, Padre. Ayúdanos a que podamos verdaderamente que tu palabra entre en nuestra mente y nuestro corazón. Amén, amén. Muy bien. Hoy, ¿verdad? Toca en la porción de lectura 38, que es Core o Korah en hebreo, y habla de la rebelión. Y es algo que nosotros tenemos que pues ver con mucho detenimiento. Pero, por alguna razón, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo, pues creo que es muy importante. Recuerden que todo esto de la rebelión es algo que está muy a la orden del día, ¿verdad? En estos tiempos, y es necesario que nosotros entremos en orden. Principalmente a mí el capítulo 17 de Números es increíble, o sea, está impresionante todo lo que habla, cómo es que una y otra vez el pueblo entra en rebelión, se los traga la tierra, cae fuego, y aún se tuvo que interceder, ¿verdad?, para que esa plaga no matara pues prácticamente a todo el campamento. Entonces vemos que la rebelión es algo pero demasiado, ¿verdad?, lamentable, y que el Señor trae juicio para la rebelión. Muy bien, en este sentido, ¿verdad?, yo quiero que vayamos a un fundamento que nosotros debemos de tener. Vamos a hablar sobre un tema que nosotros hemos pues ya estudiado, y con este principio, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a poderlo entender. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor precisamente nos habla acerca de que nuestra fe se comprueba por las obras. No estamos hablando de salvación, que nadie se confunda, por favor, ¿verdad? Entonces es bien claro que la palabra del Señor enseña aún que vamos a ser juzgados por las obras que hagamos. Entonces aquí hay algo muy importante, porque en este tiempo, ¿verdad?, es común todavía escuchar acerca de la fe, de que yo creo y no me juzgues, etcétera, y que sí, si bien no deberíamos de juzgarlos en un mal sentido, sí con justo juicio y según la verdad. Y aquí es donde viene el problema, que el hecho, ¿verdad?, es que no conocemos realmente qué es la verdad. Algunos, ¿verdad?, se aventuran a decir, sí, es que el Señor es la verdad, es el camino y Él es la vida, y cosa que es verdad. Pero en sí mismo, todo lo que la palabra del Señor habla acerca de la verdad no se conoce. Simplemente reducimos las cosas a un solo concepto y creemos que ya lo conocemos y ya. Cuando nosotros verdaderamente entendemos lo que la palabra del Señor quiere decir, entonces cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfocar lo que queremos. Supongamos, aquí nosotros hablamos mucho acerca de el pecado, y cuando nosotros, invariablemente, cuando se habla con una persona, ¿verdad?, de iglesia cristiana, normalmente cuando se le dice qué es pecado, no sabe responder. Dice, no, pues es lo malo, es lo que desagrada a Dios. Bueno, pues el pecado trae consigo muerte, o se hablan, bueno, el Señor ya murió por todos mis pecados, etcétera, pero no se sabe qué es pecado. Entonces, desde el momento en que nosotros no sabemos realmente qué dice la Biblia, qué es pecado, supongamos, la verdad en ese sentido está menguada. Se puede tener una idea, se puede uno comprender ahí más o menos, pero no sabes realmente lo que es el pecado y no puedes verdaderamente estar libre. Dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí?
En este sentido, ahorita los miércoles estamos tocando un tema muy, muy delicado. Espero que estén orando por esto, ¿sí? Porque en realidad no hemos encontrado un modelo a seguir que esté fundado en la palabra del Señor, ¿verdad? Para nosotros poder comprender realmente qué es el matrimonio, qué es el divorcio y qué de las relaciones sexuales, cómo las ve el Eterno, cómo las ve Dios, ¿sí? Y nosotros podemos decir, bueno, es que pues la misericordia y la gracia, etcétera, pero realmente no sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de estos temas. Y creemos, ¿verdad?, que todo va a ser perdonado porque pues estamos muy guapos o bonitas o no sé qué, ¿sí? Y que todo va a estar bien. Pero no sabemos realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera entendemos por qué el Señor murió en ese madero por nuestros pecados. ¿Por qué tanta importancia al pecado? ¿Sí? Si yo no entiendo el fundamento de lo que significa el pecado, no puedo entender el sacrificio del Mesías realmente. Pude haber experimentado el que Él murió por mí, me amó a pesar de que yo fui un sinvergüenza, hice esto y el otro, ¿sí? Pero no entiendo en esencia cómo es que el Señor, por qué entregó su vida en ese madero. Porque no entendemos qué es el pecado y qué tan grave es y por qué es tan grave, qué le da valor a ese pecado, que hasta aún el Hijo del Eterno, el Hijo de Elohim, tuvo que morir en ese madero para perdonarnos. Porque no fue con cualquier sacrificio, ¿verdad? Fue con el Hijo del Señor, en el que en Él tenía complacencia. Tan fuerte y tan tremendo es el pecado que tuvo que morir Él. Bueno, entonces, en esto vamos a enfocarnos ahora nuevamente. Quisiera que volviéramos, ¿verdad?, a estas enseñanzas y que las tengamos bien frescas, porque es necesario, es necesario. Nunca voy a entender realmente, ¿verdad?, qué importancia le da el Señor al divorcio, al matrimonio, a la relación sexual, hasta que yo me meta a estudiar la palabra de Dios tal cual y ver cómo es que es. Si no, voy a seguir con estas imaginando cosas, creyendo que lo sé cuando no lo sé. Y desde el principio, desde que se fundó esta congregación, habíamos acordado que íbamos a estar fundados en la verdad y que íbamos a buscar la verdad en la palabra del Señor, guiados por su Espíritu. Vamos a ver, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que aquí, ¿verdad?, es algo que estaba oculto pero que fue revelado, ¿sí?, según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y aquí tiene que ver con que está hablando de la administración, de la economía de todas las cosas por Él, ¿verdad? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, a quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fíjense los propósitos, ¿no? ¿Para qué eres? Pues para alabanza de su gloria. Podríamos declarar eso, o sea, realmente. Amén. Viviendo como vivimos y haciendo lo que hacemos, podemos declarar, sí, vivo para la alabanza de su gloria. Qué tremendo, ¿no? Porque hasta así como que no está tan sencillo. Bueno, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, y dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh. En hebreo, ¿verdad?, que se ha traducido como Espíritu Santo, pero que sabemos que tiene que ver con el Espíritu de santificación, porque en sí mismo es obvio que el Espíritu del Señor es santo, es kadosh, es apartado. Pero aquí el propósito en el significado es bien importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a santificación, ¿sí? Prometido, dice. Aquí, ¿verdad?, cuando nosotros estamos viendo, habiendo oído la palabra de la verdad, ¿sí?, dice, lo que es verdadero es verdad. Lo verídico, lo sincero, lo honrado, lo íntegro, la realidad, la rectitud, la fidelidad, etc. En cuanto al evangelio, la doctrina de Dios, dice en el diccionario. Mentira,
Es lo que no es verdadero, falsedad, mentiroso, lo irreal, lo imitación, lo que no es. Aún parece que es verdad, pero no lo es. Es una imitación, pues no es real, no es verdadero, está en mentira. Vamos a ver, dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amados intensamente de corazón los unos a los otros. Cuando nosotros vemos esto, que la fundación de la misma congregación de los santos tiene que ser en la verdad, dice, para obediencia a la verdad. Si yo no entiendo la verdad de cada uno de los temas, no estoy obedeciendo realmente. Sí es verdad que por la gracia y por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Sin embargo, la palabra habla de ciencia, de inteligencia, de que realmente tengamos conocimiento de lo que está escrito. No nada más así. Pues para los niños, pues está bien, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, pero hay que irlos formando también en la verdad de la palabra. Ya no dejando las cosas que están a nuestro alcance, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios en la Torah, en el Pentateuco, habla acerca de las cosas que son ocultas, pues son para el Señor, pero las que son reveladas, las que están reveladas en su palabra, son para nosotros. Lo lógico sería que domináramos lo que está revelado. ¿Sí? Si te metes a Honduras y el Señor trae revelaciones más profundas, pues aleluya, gloria al Eterno, ¿verdad? Porque un propósito deben de tener. Pero, aún las que están escritas, ¿sí? Aún las que están escritas, las que ya han sido reveladas, pasan años y más años y no tenemos, ahora sí que, conocimiento de ellas. Y ahí es donde está el problema. Ay, es que es una carga muy pesada. No, no es cierto. Tenemos años desperdiciando el tiempo en otras cosas. Bueno, perdón, no. Invirtiendo el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Sí, que no son verdaderamente importantes para el reino. Entonces aquí es donde le tengo que poner atención. Ah, caray. Dice la palabra de Dios en Timoteo 3:15. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la congregación del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Fíjense qué tremendo, porque la palabra del Señor nos está hablando de que nosotros como Quejilá, como congregación, debemos de ser columna y sostén de la verdad. ¿Sí? Entonces verdaderamente deberíamos estar interesados, y sobre todo sobre lo más importante, el sacrificio de nuestro Mesías en ese madero, derramando su sangre, para que nosotros pudiéramos entrar aquí en la jugada, porque sin Él simplemente estás fuera, con Él estás dentro. Y si estamos dentro, y Él como la puerta, la palabra lo dice bien claro, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? Es el principio para que nuestras vidas, ¿verdad?, entren por la puerta a través de Él, y verdaderamente estemos, ¿verdad?, ahora sí que como ovejas sanas, ¿sí?, con hambre y sed de pastos verdes y de agua limpia. Que es su misma palabra. El propósito del Espíritu, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que nos va a llevar a toda verdad. ¿Sí? Y es una bendición, ¿verdad? Nos va a llevar a toda verdad porque quiere que verdaderamente seamos libres. Como hay verdades a medias o no hemos indagado lo suficiente, ¿verdad?, no tenemos la capacidad de verdaderamente decir, ¿sabes qué? Yo tengo conocimiento, autoridad sobre este tema porque lo conozco en la palabra. La verdad me ha hecho libre en este asunto. ¿Sí? Y es importante que empecemos a interesarnos. ¿Sí? Interesarnos. Le doy gloria al Eterno por los jóvenes que están aquí, porque yo veo que tienen verdaderamente interés por meterse en la palabra, profundizar en la palabra. No se han conformado. Y eso es una bendición bien grande. ¿Sí? No están aquí para jugar, ellos lo saben. No están ni para divertirse, no están aquí para pasar el rato. Saben perfectamente, porque he hablado con todos, que ellos están aquí para aprender la instrucción del Eterno, para vivir en santidad, para quitar el pecado de sus vidas, para ser llenos del Ruach, para poder hacer lo que el Señor les está pidiendo. ¿Sí? Juegos y todo eso, ya no. Y menos en estos tiempos tan tremendos que estamos pasando. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos que el propósito de la congregación de los santos es que seamos nosotros columna y sostén de la verdad. Columna y sostén. Y ya lo hemos estudiado, ¿qué es una columna?
¿verdad? Y hacían ese pilar y ponían el busto de una persona, ¿verdad? Para ponerla, ahora sí que exaltarle, ponerla en lo alto, para darle alabanza, para darle honor. Entonces, ¿qué es la congregación? Esa columna para dar honor a la verdad, ¿sí? Y bien tremendo, porque dice columna y sostén. Cuando se habla de sostén, también habla de otra palabra, porque es como si fuera un fuerte, la palabra en griego aquí, ¿sí? Es un fuerte, defiende la verdad. La pone en alto y la defiende. No es cierto eso. Perdóneme, hermanito, con todo el dolor de mi corazón, pero no puedo estar de acuerdo con usted, porque la palabra de Dios dice esto y esto. No, pero no es para pelear. No, nadie está peleando. Te estoy aclarando que así es, ¿sí? Porque es importante que vivamos en esa verdad. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, qué importante que tengamos la verdad y que verdaderamente empecemos a indicar. ¿Qué es la verdad? Y dice la palabra. Juan 14:6. Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y esta es una verdad. Y bien tremenda, ¿verdad? Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y Él es la verdad. Vamos a ver. Pero también la palabra dice en Salmo 119, 142. Y todos sabemos que la palabra del Señor es eterna. Entonces no va a caducar. No es que cuando fue en el Mesías ya lo de acá pasó. No, espérame. Había una contradicción ahí. Que la palabra del Señor dice que su palabra es eterna. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah, tu ley, la verdad. En hebreo hay ley, dice Torah, que no es lo mismo. ¿Sí? Y vamos a ver. En Juan 17, 16 dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, Padre, que estás en los cielos. Tu palabra es verdad. Ahí es, ¿verdad? Esa oración del Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, ¿verdad? Orando al Padre en intercesión por sus discípulos. Y lo dice bien claro: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces es bien claro. ¿Sí? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, ¿quieres ser santificado? Tienes que empaparte de la verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra. ¿Sí? No, pero que esto, no, que aquello, sí. Bueno, pues yo no soy juez de la palabra del Eterno. ¿Sí? Y a veces parecemos que somos jueces de la Biblia. No, estos versículos sí y aquellos no, porque no los comprendemos o porque no tenemos las respuestas correctas, ¿no? ¿Sí? Como no lo entiendo o porque así me dijeron, bueno, pues esto no y esto sí. Esto aplica para nosotros, ¿verdad? Los gentiles. Y desde ahí ya empieza una enseñanza que no es correcta, ¿sí? Porque no se entiende el sacrificio del Mesías. ¿Y qué dice la palabra? Que el haberme comprado con su sangre, yo soy parte de un pueblo santo, que he sido injertado en Israel. Eso es lo que dice la palabra por parte de Pablo, ¿sí? Y yo tengo que entenderlo realmente, ¿sí? Sigamos. Salmo 119, 142, ahí está. Su Torah es verdad. 8:32 de Juan: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Juan 16, 13, el Espíritu de verdad los guiará. ¿Qué dice? A toda verdad. ¿Sí? Entonces ahí está el asunto. Si estamos fluyendo en el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo, ¿sí? Lo lógico es que nos lleve, porque su palabra lo dice, que es su propósito, es su trabajo, es parte de su trabajo, llevarnos, guiarnos a toda verdad. ¿Por qué? Porque nos va a santificar, espíritu de santificación. ¿Por qué? Porque nos va a libertar, porque la verdad nos hace libres. Necesario es que vayamos a toda verdad y que seamos pacientes. Aquí nos falta mucho, ¿eh? Eso es bien claro. Es bien claro que nos falta mucho y hay que ser pacientes, pero ir bien enfocados, ¿verdad?, en el camino. A final de cuentas, el Señor, nuestro Mesías, Yeshua, Él es la verdad y Él es la meta. Pongamos nuestros ojos en Él, ¿verdad?, caminando, corriendo, ¿verdad?, esta carrera que tenemos por delante. Dice, ¿qué conduce a la verdad? Fíjense qué tremendo. A mí me gustó mucho este versículo porque si bien habla de arrepentimiento, pero atrás de todo esto puedes ver que alguien que verdaderamente está buscando arrepentimiento, en hebreo techubá, volver al camino, precisamente se requiere humildad y entender qué es la verdad.
No conocerla, pero entiendo que es el Mesías, entiendo que es su palabra, entiendo que el Espíritu me lleva a la verdad, ¿sí? Yo necesito verdaderamente ponerme en ese camino. Fíjense lo que dice la palabra en 2 Timoteo 2:25. Debes reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Fíjense qué tremendo. O sea, con humildad, porque estás en arrepentimiento, reconociendo que sí fallaste, que sí pecaste, que sí deshonraste la palabra, deshonraste al Padre, y dices, aquí estoy, Señor, perdóname. ¿Sí? En arrepentimiento, yo quiero volver a tu verdad, quiero volver a los caminos que tú estableciste para mí como pueblo. Yo no quiero seguir a la deriva, yo no quiero estar recibiendo ahora sí que instrucción, enseñanza que no sea pegada a la verdad bíblica y con una correcta doctrina, porque muchos enseñan la palabra, y no estoy diciendo que somos los mejores ni nada, no tiene nada que ver con eso. Lo que sí es bien claro que tenemos que reconocer que la congregación, las congregaciones tienen error, pero nuestro caminar, ahora sí nuestra responsabilidad delante del Señor es ver dónde está el error y corregir. Yo creo que no hay congregación sobre la tierra que no tenga algún error, pero hay unas que tienen errores que son bien fundamentales, y es únicamente por estar siguiendo tradiciones y no apegarse a la verdad bíblica. Y ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente entender que tenemos un compromiso con el Señor, primeramente, ¿sí? Y empezar a caminar con paciencia, pero verdaderamente buscando el ser libres, ¿sí? Lo que se contrapone con esto es que nuestro, ¿verdad? Ahora sí que enemigo, ¿verdad? El que está contrario a nosotros, dice la palabra de Dios que es padre de mentira. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino y desde el principio no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Ahora qué es? Su trabajo, ¿cuál es? Traer confusión, traer, ¿verdad? División, ¿verdad? Entonces, como no siempre andamos en el Espíritu, bueno sería, ¿verdad? En esos tiempos que andamos en la carne, podemos tomar decisiones incorrectas para lo que el Señor quiere que hagamos. Y empieza, ¿verdad? Con una buena intención y tal vez con un corazón, es que yo se amo al Señor, sí, pero entramos a una herejía. Algo que no está considerado en la palabra y tenemos que poner mucha atención. ¿Sí? Dice la palabra, ¿verdad? Ahí. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Ok? Sigamos. Y dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Sí? El mentiroso es hijo de él. Toma. ¿Sí? Inconscientemente, viendo las definiciones de qué es verdad y qué es mentira, en ocasiones podemos estar en mentira, y no porque lo querramos, ¿verdad? Pero seguimos el juego, estamos en todo esto y no verdaderamente estamos indagando en la verdad. O con un corazón, ¿sabes qué, Señor? Yo me confieso verdaderamente que soy ajeno a la verdad en este asunto. Ayúdame, revélame, muéstrame qué es lo que está en tu palabra, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y un corazón humilde, ¿verdad? Delante del Señor, el Señor va a traer la revelación. Vamos a ver. Dice la palabra, 21:8 de Apocalipsis. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así de serio lo maneja el Señor, ¿no? ¿Sí? Así de serio. Entonces nosotros verdaderamente tenemos que indagar acerca de la verdad. Ahora sí que ni por equivocación quisiera yo estar en mentira, sino que realmente con un espíritu humilde. No se trata de ser negativos o estar queriendo dar la contra, no, que el Señor nos libre de algo así. Me acuerdo que desde el principio, cuando en la iglesia cristiana donde nos congregamos por primera vez, al principio te daban un folletito y te explicaban por qué se alzan las manos a hacer la alabanza, y por qué hacemos esto, y por qué hacemos el otro.
Yo creo que la lista debería haber sido 4 o 5 veces más larga, ¿verdad? Pero algunas cosas que para la comunidad eran extrañas, ¿sí? Pues se daba una explicación. Pero debíamos de seguir indagando el por qué. Con un corazón humilde, no con un corazón de crítica o de estar... Ay, nada más, porque hay gente que nada más está para estar... ¿Cómo se dice? Cuchillito de palo. ¿Eh? Cuchillito de palo, dijeron ahí. ¿Sí? Esto no nada más así como para molestar, más que por indagar la verdad, sino para saber y verdaderamente estar en esta libertad que el Señor nos dice. ¿Sí? Porque nunca nos preguntamos otras cosas. Es más, entre los alabancistas, a ver, ¿por qué tocan las alabanzas? ¿Y por qué es antes de una prédica? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Por qué nos congregamos el domingo y por qué se quitó el sábado? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué se habla así en la iglesia? ¿Por qué esta cultura de la iglesia así? Y tendríamos que estar preguntándonos y verdaderamente indagar en la palabra. ¿Sí? ¿Por qué hay pochos hebreos en algunas congregaciones? ¿Sí? Porque podrían ser, pero probablemente el que habla palabras en hebreo tiene una información más profunda que la mayoría no la tiene. Y sí, todo con orden y hacerlo, ¿verdad?, en amor, pero tiene un significado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces hay que preguntarnos. Y preguntar también. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Y aquí mucha atención, por favor. Mucha atención. Segunda de Tesalonicenses 2. Una de las herramientas que se da para los estudios bíblicos, que no hablar tecnicismo, simplemente la herramienta, es estudiar en el contexto, ¿verdad?, de el escrito, quién lo escribió, a quién iba dirigido, en qué parte estaban, qué evidencia hay, qué quiere decir en el idioma. Y son cosas que se pregunta uno para poder entender el texto bíblico. Probablemente la gente en común, bueno, pues a mí no me trae tanto, ¿verdad? Pero a mí que me lo den más masticadito, está bien, porque para eso debe haber maestros, pastores, etcétera, ¿sí? Pero sí entender por lo menos lo que se está haciendo y cuál es la intención. ¿Cuál es la intención de indagar en este sentido? Porque nos va a traer mucha luz. Vamos a ver. Aunque ya está actuando el misterio de la iniquidad, que aquí en griego es anomía, iniquidad. Otros le ponen, ¿verdad?, de maldad o de la maldad. ¿Sí? Anomía. Solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado del medio. Entonces será revelado el inicuo. ¿Qué será inicuo? ¿Qué es la iniquidad? A quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tiempos finales. Estamos hablando de falso profeta, la bestia, el anticristo, etc. El antimesías. ¿Sí? Y dice así: ya está actuando el misterio de la iniquidad. ¿Qué es anomía? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. A ver, todos vamos a decir esta palabra. ¿Qué dice? Anomía. Anomía. ¿Sí? Todos quédense con eso en la mente, ¿verdad? Vamos a ver. En Juan 8:31 dice así: entonces Yeshua decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra y verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Yeshua les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a entrar a entender, acuérdense, ¿verdad?, de anomía. Anomía. El que nos liberta es el Hijo y nos liberta del pecado. ¿Sí? Vamos a ver.
Primera de Juan 3:4, vamos a leerlos todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Amén. Excelente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿En dónde está? Primera de Juan 3:4, versión Reina Valera. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender que sí hay una definición por los apóstoles, ¿sí? Acerca del pecado. Yo tengo que entender qué es pecado, porque hay gente que no sabe qué es pecado. No sabe qué es pecado y dice, el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz, por mis pecados. Pero no saben qué es pecado. Eso es algo bien tremendo, ¿sí? Y algunos pecados que están muy claros, como el asesinar, el adulterio, el robo, etcétera. Gracias. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, es que eso es pecado. Pero aquí la palabra del Señor dice que infringir la Torah, la ley, eso es pecado. ¿Sí? Si yo no tengo claro qué es pecado, yo no entiendo realmente por qué murió nuestro Señor en ese madero. Podría pensar el adúltero, ¿sí? Porque ahí está el adúltero, ¿verdad? Y le vale, y anda con muchas mujeres y su familia, bien, gracias, ¿no? ¿Sí? Pero llega el momento en que la luz de Yeshua alumbra su vida. Y queda postrado y le dice, Señor, perdóname porque he sido pecador, adúltero. Eso era lo más sonado en su vida. Para otro podría haber sido el alcoholismo, otro mentiroso, ladrón, codicioso, idólatra, etcétera. ¿Sí? Tantas cosas, ¿verdad? Y ahí está el pecador, ¿verdad? Pero arrepentido, viendo que la luz del Señor alumbró en su camino. En ese momento tuvo misericordia el Señor de él. ¿Sí? Y dice, Señor, perdóname porque he caído en este pecado. Porque he caído en adulterio o robo. ¿Sí? Yo no sabía que la homosexualidad era por amor y pues yo pensé, pero la palabra de Dios dice, perdóname. ¿Sí? Y dice, ok. Y alguien tal vez lo guía o no y es una bendición porque se arrepiente. ¿Sí? Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Fiesta en el cielo porque hay un pecador que se arrepiente. Y todos decimos, amén, amén, aleluya, gloria al Señor, juntamente con los ángeles del cielo. Pero resulta que esta persona, ¿sí? Al día siguiente sigue en su adulterio. Entonces realmente no se arrepintió. O pasaron 2 años, o 1 semana, o 3, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa persona se arrepintió. Y el mentiroso que siguió mintiendo después de haber tenido ese encuentro con el Señor, el mentiroso que sigue mintiendo, ¿se arrepintió de la mentira? No realmente. Es que estoy en la lucha. Pues sí, pero ya ¿cuántos años? ¿Sí? No, pues es que es mi debilidad. Pues el Señor se glorifica en las debilidades nuestras. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante, porque los pecados que acabo de mencionar, todos en general, excepto algunas que de plano están pésimas, ¿verdad? Algunos grupos, todos están de acuerdo. Pero aquí dice que es la infracción de la ley el pecado. Y nosotros no hemos considerado toda la palabra de Dios que nos corresponde ahora y aquí en este lugar del mundo atender. Resulta que el Señor murió por estos pecados, pero los otros no, porque yo considero mi realidad bíblica, es mi realidad, no es la realidad bíblica, es mi realidad bíblica, que estas cosas no son pecado, porque me acabo de hacer, ¿verdad?, a constituir juez de la Biblia y decido que estos pecados o leyes o mandamientos no aplican a mi vida. Entonces, pues este está loco, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta que hay locura en la congregación de los santos. Porque nos hemos parado como jueces de la palabra de Dios cuando el discípulo amado, por lo menos la mayoría es lo que creemos, el discípulo amado dice que la transgresión de la ley es pecado.
Y hasta ese momento, el único concepto de ley que había entre los cristianos, y lo voy a decir para que se entienda muy bien, entre los cristianos era desde el Génesis hasta Malaquías. Porque Mateo hasta Apocalipsis ni siquiera se habían escrito. Eran cartas particulares para ciertos grupos. No estaban recopiladas. Entonces, entrando en el contexto del entendimiento de la palabra, nos damos cuenta que en 1 de Juan 3:4 está diciendo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y la ley, en la traducción correcta, en un contexto hebreo, porque Juan era hebreo, porque era judío, ¿sí? Era la Torah. Sin duda alguna. No hay cabida para otra interpretación en esto. Créanme que así es. Y búsquenle. ¿Sí? Entonces te crees, caray. Pero es que a mí me dijeron, sí, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces ya empiezo a entender que hay otras cosas en la palabra de Dios que sí son pecado y que ni siquiera había considerado, porque me dijeron que no era necesario. Sí, pero tú tienes tu responsabilidad delante de Dios particular. Aunque la persona que esté enseñando tenga error, yo necesito indagar. Yo necesito indagar. Ahora sí que no me puedo, ahora sí tragar todo lo que me pongan enfrente, ¿verdad? También esto. Pues es que lo dijo él. Él es el ungido, ¿sí? Y como que me quiero respaldar en la interpretación del que está al frente para ya no molestarme en ver si es verdad lo que se está diciendo. Y esto que estamos diciendo, yo por lo menos, ¿verdad? Caí muchas veces por no cuestionar, por no ir en contra de la autoridad. Y esto no es permiso para sublevarte. Coraj, es decir, la porción de lectura de Core precisamente habla de un principio. Nadie quiere ser Moisés. Nadie está tomando el lugar ni de los sacerdotes ni de los levitas. Hay principios de autoridad establecidos por Dios. Y yo, como en este tiempo, aquí en esta ciudad, en esta parte del mundo, tengo que entender ese principio de autoridad, ¿sí? Y aplicarlo a mi vida, porque va a haber bendición a mi vida, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo necesito comprender esto. Pero yo no puedo, de ninguna manera, ¿verdad?, dejarme llevar por todo lo que me dicen, porque estoy cayendo en una falta delante del Eterno. Y la verdad no me va a poder hacer libre. ¿Sí se entiende? Vamos a continuar. ¿Cuál era la palabra en griego que nos aprendimos? Autonomía. Muy bien. Esto. Yeah. Muy bien. Sigamos. Y dice, Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros hemos estudiado las cuestiones que les llaman de escatología, estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Es una cosa increíble, ¿sí? Que si hay un tema, que hay ahora sí que diferencia de opinión en las diferentes congregaciones y denominaciones, precisamente es ese. Precisamente es ese. Todo el mundo, yo creo en esto y yo pues, en otra cosa, y es antes de la tribulación, entre la tribulación, después de la tribulación que vamos a ser raptados, secuestrados, robados, bueno, una cosa tremenda, ¿sí? De todo se dice. Es increíble que haya tanta diversidad de opinión en un solo tema y que tengamos todos la misma Biblia. Eso es más increíble, ¿sí? Pero bueno, y dice: el Espíritu de verdad venga, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, fíjense qué tremendo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes, ¿sí? Y ahí está la labor del Espíritu, ¿verdad? Obrando. ¿Para qué? Llevarnos a toda verdad. Dice 24:11 de Mateo. Es la versión siriaca o pechita. Y surgirán muchos falsos profetas y engañadores a muchos. ¿A causa del aumento de qué? De la maldad. ¿Qué palabra en griego que dice aquí? Anomía. ¿Sí?
Se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El aumento de la maldad. Mucha maldad va a haber. Vamos a ver. Dice la palabra en Levítico 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosa que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, ¿sí? Pues van a ser, ¿verdad?, redimidos, ¿verdad? Se va a hacer un sacrificio. Pero aquí el asunto está, que es bien tremendo, que todo el pueblo estaba en yerro. No, espérame, es que la mayoría estamos en esto. ¿Sabes qué dice el Señor acerca de eso? ¿Sí? Así se juntaren todas las naciones, ¿sí? Todas las naciones, diciendo algo en contra de lo que yo he establecido. Yo tengo la verdad y todos se equivocan. Aquí no es democracia, es lo que el Eterno dice en su palabra. Punto, se acabó. No, pero es que la mayoría piensa que esto o el otro. No tiene importancia eso, porque la mayoría lo dice. Es más, el pastor fulanito y el apóstol y este y el otro dicen que así es. ¿Y la palabra qué dice? ¿Sí me explico? Yo tengo que entender qué dice la palabra. Y venga el que venga. Oye, pero es que la palabra dice otra cosa. Es que el Señor, mi Salvador, me dio un ejemplo diferente. No estoy hablando, ¿verdad? Y no me estoy poniendo el guaracho antes de espinarme, ¿eh? Pero es la realidad. No estoy hablando que los que enseñamos, el pastor, el apóstol, el maestro, llámale como quieran, Roe, More, como quieran, eso es lo de menos. No quiere decir que no tengan error, ¿sí? Porque somos humanos, todos somos humanos. Pero es necesario entender que todos tenemos que tener humildad para reconocer que nos equivocamos. Y en el caminar, ¿sí? En el caminar, el que está al frente, en muchos casos así es, no se equivoca. Y te quedas, ay, caray, ¿cómo es posible? Y el compromiso que es, que el día que nos equivoquemos, congregación, perdónenme, muchos van a decir, que nos están enseñando mentiras y se van a ir, pues adelante. Pero el compromiso es que cuando nosotros erremos en algo, tenemos que venir delante de la congregación, perdónanos, erramos en esto no está correcto, la palabra del Señor dice esto. Lo descubrimos así, y pum, ahí están los versículos, esto es lo que dice. Y que cada quien tome sus decisiones, ¿sí? Porque yo no conozco a nadie, excepto el Señor, que no haya cometido yerro. Y en la palabra de Dios, aún los personajes bíblicos, ¿sí? Al único que reconozco, que creo que nunca se equivocó, aparte de nuestro Señor el Mesías, es Daniel. Todos los demás tienen errores. Y Daniel debió haber tenido sus cosas, muy seguramente también, ¿no? Pero no están escritas en la palabra. ¿Sí se entiende? Entonces, no hay por qué estar esperando esa perfección. O sea, no tiene ni un... No. Pero tampoco estar, ¿verdad?, consecuentando cosas que realmente la palabra no dice y que no tienes la capacidad para poderte acercar y decir, ¿sabes qué? Creo que en esto hay un error. Créanme que conmigo no es tan fácil tampoco, o sea, no soy una perita en dulce, espérame, déjame ver, ¿qué me estás criticando? No, pero tengo que trabajar en eso. El compromiso es ese. ¿Sí se entiende? Muy bien, veamos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se habla desde el Génesis capítulo 4 versículo 7 acerca del pecado, que ponen hatat en hebreo. Sí, la palabra hatat. El matiz bíblico de este vocablo es errar en el camino o no dar en el blanco. Y esto es bien interesante, ¿sí? Acuérdense, ¿cuál es la palabra en griego? Anomía. Muy bien. Ok, errar en el blanco, ¿sí? Errar en el camino, no dar al blanco, eso es hatat. Anomía, ilegalidad, violación de la ley. Es del griego del Nuevo Testamento, Es del griego del Nuevo Testamento. Ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad,
infracción, infringir la ley, iniquidad, transgresión. ¿Sí? Cuando se habla la palabra de Dios, no, pues es que viene el inicuo. Viene de una palabra que es, en su base, de anomía, de no tener ley. ¿Qué está hablando del inicuo? Pues alguien que no tiene ley. Es un rebelde, es un anárquico. Ese es el inicuo. No, que viene el misterio de la iniquidad. ¿Qué es lo que están diciendo? El misterio de estar sin ley. Eso es lo que dice literal. Anomos, como partícula negativa es el A, ¿verdad? Y dice, y nomos ley, sin ley, no sujeto a la ley, impío, malo, transgresor de la ley, inicuo. Vamos a ver. Segunda Tesalonicenses 2:1. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de estar sin ley. Cuando nosotros entendemos bien la profecía bíblica, la palabra de Dios, aquí muchos lo han escuchado ya, ¿verdad? En Daniel capítulo 7 dice que la última bestia, que era terrible, que desgarraba y todo eso, tenía la intención de cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. El misterio de la iniquidad ya está en operación, dice Pablo, en el año 50 y tantos, cuando escribió la segunda carta a los tesalonicenses. De las primeras cartas que se escribieron, antes que cualquier evangelio, Pablo ya le había escrito a los tesalonicenses esta cartita, ¿sí? Y les estaba diciendo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, de los que están sin ley, de los anomos. ¿Cómo ha avanzado eso en 2000 años? ¿Saben qué han hecho con la ley? Muchos ministerios. Pisotearla, tirarla. No, eso no. ¿Quién se paró? ¿Qué líder se paró a empezar con esto, con esta basura? Y la palabra eterna del Señor, porque tú preguntas a cualquiera, ¿y la palabra de Dios cómo es? Eterna, para siempre. ¿Sí? Que se seque la hierba y se marchita la flor, pero su palabra permanece para siempre. Y todos, amén. Entonces, ¿por qué no hacemos caso y ponemos atención en lo que dice la ley? Cuando Mateo 5:17 dice bien claro que nuestro Salvador no vino a abrogar, ni a quitar, ni a destruir, ¿sí?, la ley y los profetas. Y hasta ese entonces, y por cualquier persona que tenga algo de conocimiento bíblico, sabe que la ley y los profetas se refieren a Génesis hasta Malaquías. ¿Sí? ¡Hey! No se equivoquen. No vine a quitar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y la palabra en griego ahí, cumplir, ¿qué es? Hacer repleta. Repleta. El vaso estaba a la mitad, vino el Mesías y se llena. Ahí está tu Torah. Así es el asunto. ¿Sí? Ese es el propósito del Mesías. A venir a cumplir, a hacer, a repletar, a cumplir la profecía escrita. ¿Sí? Entonces la palabra está muy clara en cuanto a qué es lo que vino nuestro Señor. Y cuando nosotros entendemos que Él murió por nuestros pecados, quiere decir que Jaramillo, cada vez en su vida de antes de conocer al Señor, cada vez que cometió un pecado, chico o grande, eso no importa, dice todos los pecados, ¿sí? Y que la ley es el pecado es la infracción de la ley. Cada vez que infraccionó la ley del Padre, cometió pecados. Enorme la lista. Tal vez él aún pensaba, es que ese fue el pecado que me perdonó, de lo que yo me arrepentí fue de... Ni los voy a mencionar, mi nombre, me va mal, es mi suegro, se imagina. Estos 5. Pero si nosotros seguimos en Mateo 5:17, en el 19 dice algo que me llama muchísimo la atención. Porque dice la palabra de Dios que el que enseñe hasta el más mínimo
el más pequeñito de los mandamientos, y lo practique, será grande en el reino de los cielos. Pero el que no los enseñe y no los practique, hasta el más pequeñito, ahí tú juzgas cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Ahorita no voy a hablar de eso. Hasta el más pequeñito y no los enseñe y no los cumpla, será pequeño en el reino de los cielos. Hasta donde yo lo entiendo, no está hablando ahí de salvación necesariamente, pero sí que nunca jamás creas que vas a estar muy cerca del Señor. Eso es lo que me está diciendo. Tal vez eres salvo, yo no sé, eso lo juzga el Señor, yo no. ¿Ok? Pero ahí en todo ese pasaje, Mateo 5, 17 al 19, lo dice bien claro. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, y yo sé que el que los cumple, los enseña, va a ser grande en el reino de los cielos. Y tienen que cumplir hasta la yod y la tilde, el garigoleo de la letra, que ni siquiera tiene significado. Ese es garigoleo también, nada va a dejar de cumplirse. Y lo otro que dicen esos 3 versículos es que primero se acaba el cielo y la tierra antes de que se deje cumplir todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Cielo y tierra todavía hay, y profecía desde Génesis hasta Malaquías todavía no se ha cumplido toda. ¿Sí? Es más, falta todavía bastante. ¿Sí? Entonces no hay un argumento bíblico para que nosotros digamos, esto ya no. Desde este momento, porque le plació a Martín Lutero, no sé quién, no ni quiero decir nombres, ¿sí? O a la iglesia de la quién sabe qué, no, pues ya no es la ley y los profetas, ahora simplemente es lo que digamos nosotros y el Nuevo Testamento. No existe eso en la Biblia, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es el misterio de la iniquidad, del estar sin ley, que entró en operación hace más de 2000 años y que ha hecho un trabajo para desacreditar, para quitarle valor a lo que está escrito en la Torá. Y es gravísimo eso, gravísimo, porque el Señor murió por nuestras transgresiones a la Torá, literalmente, porque lo que no se hace según la Torá es pecado, y la paga del pecado es muerte. No, pero yo no adultero, no me drogo, no robo, ya no le pego a mi esposa, ya no le grito a mi mamá. Bueno, a veces, ¿verdad? Pero, ¿sí me explico? No nada más es eso, no nada más es lo más áspero del asunto. También los pequeños mandamientos que el Señor dice, ¿sí? Porque tienen significado profético, ¿sí? Y así es. ¿Por qué traes talit? ¿Por qué usas tzitzit? Pues porque la palabra del Señor lo dice. Y dice que la mujer que estaba enferma de 12 años de flujo de sangre, se tomó del tzitzit del Mesías. Significado profético bien profundo. Es la Torah puesta sobre el Mesías. Y Satanás, dice Apocalipsis 12, 17, si mi memoria no me falla, que Satanás va sobre ellos. Porque tienen el testimonio del Mesías, pero obedecen también la palabra del Padre. Y lo dice decenas de veces. En Apocalipsis, yo no estoy hablando del Viejo Testamento, estoy hablando de Apocalipsis. ¿Por qué nos han pasado por encima todas esas escrituras? Y no hemos reflexionado, bueno, ¿por qué habrá querido decir esto? Tampoco tiene importancia. Lo importante es que soy salvo porque ya hice una oración. Entra en mi corazón, sí. Y siguen con su vida de pecado. ¿A quién queremos engañar? No es así. Porque a Dios, al Señor, no lo vamos a engañar. Porque así como nos aprendimos Juan 3:16, en esta congregación también nos aprendimos Juan 3:36. Gracias, hermano. ¿Sí? Y los dos tienen validez. Juan 3:16 y Juan 3:36. Porque hay que obedecer al Hijo. El que cree en Él, pero no le obedece, porque eso es lo que realmente dice, ¿sí? Y ya algunas Reinas Valeras tiene en el pie de página que no es el que cree y otra vez creer, no. El que cree, pero no obedece, así lo dice literalmente del griego. No verá la vida eterna. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Por una palabrita mal traducida, como pues para no ponerles tanta carga ahí en las ovejillas, ¿sí? Quién sabe por qué, pero dice lo que dice y así es.
Muy bien, vamos a continuar. Todavía hay tiempo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leerlo juntos esto, por favor. 1, 2, 3. Sino El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál ha sido la voluntad del Padre desde hace milenios? Santificar a su pueblo con su palabra. El que transgrede la palabra está en pecado. No es nada nuevo. No es nada nuevo. El que vive en el Espíritu no peca. Obedece la palabra. Quiere decir, entrará en el reino de los cielos. Que a nosotros, que estamos esparcidos entre las naciones, se nos esté diciendo, oigan ustedes, por creer en el Mesías, entras al juego. Por creer en Cristo, ¿verdad? En el Mesías, que fue crucificado por sus méritos. No creas que es por algo que tú hiciste, por sus méritos, porque crees en lo que Él hizo, estás dentro. ¿Dentro para qué? Para obedecer al Padre. Porque jamás nunca, ¿sí?, que nadie se le ocurra pensar que somos salvos para seguir en desobediencia. ¿Sí? Sea anatema eso. Que se seque en la mente de la gente. Porque ha traído mucho daño a través de los años. Jamás nunca crean que el sacrificio del Mesías, de nuestro Salvador, es para seguir en desobediencia. Y si no me creen, echen una vuelta al libro de Hebreos. Métanse a estudiar Santiago para que vean que es verdad lo que dice, lo que se está diciendo. Salvos para obediencia, salvos para santificación, salvos para ser sal, salvos para ser luz. Y cuando habla de la sal que vas a tirar al muladar si no sala, está hablando que te está pidiendo el Señor, Lucas 14, ¿sí?, que no puede estar antes que Él, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu mami, ni tu papi, ni tus hermanitos, y ni aún ni tú mismo. Y si no es así, no puedes ser mi discípulo, palabras del Señor. No lo inventé yo, ahí está escrito. Entonces es algo bien serio. Hemos devaluado, hemos quitadole valor al mensaje de la palabra. Que para que muchos sean salvos y no poner cargas. No es así. La palabra del Señor dice que tenemos que tomar su yugo. No el yugo de los fariseos y de las falsas enseñanzas y de las costumbres y la cultura que traían esos grupos religiosos, y que ahora es lo mismo, por cierto, en muchos sentidos. Critican a los fariseos y a los escribas y a los judíos, y muchas organizaciones cristianas ponen más cargas que no son bíblicas en la gente. Y aquí lo que tratamos de hacer es que seamos bíblicos únicamente, y que el Señor nos ayude, que tenga misericordia, ¿sí? Entonces el Señor dice, no, yo te voy a quitar esa carga, vas a venir con ligera carga, pero tienes carga. Mi yugo, yo te voy a ayudar a llevarlo. Te voy a poner el yugo, yo voy juntamente contigo. Y el yugo hasta el día de hoy, yo sé que es un instrumento de trabajo. Es un instrumento de trabajo. Nadie viene a ser salvo para quedarse ahí. Tú, Señor, el que te salvó, por pura gracia y misericordia, no vino a ser servido, sino a servir. Y Él es nuestro maestro y tenemos que seguir sus pisadas. Andar como Él anduvo, pensar como Él pensaba, tener esa manera de pensar como Él. Bueno, sigamos. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican, ¿qué palabra creen que hay aquí? Anomía. Los que están sin ley, literalmente quiere decir. Apártense de mí ustedes que no tienen ley. Es que yo tengo tu ley, la ley de Cristo, que es amor. Error. Sí tienes que tener amor. Efectivamente, no hay duda de eso. Pero aquí no se está refiriendo a eso. ¿Sí? Se está refiriendo a obedecer. Ve el contexto. Por sus frutos los conocerás. Porque aquellos que enseñan y dicen y profetizan y quién sabe qué, pero no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Eso es lo que dice el contexto. Está hablando de obediencia en este contexto, ¿sí? De la voluntad del Padre. Qué tremendo, o sea, está bien tremendo. Sigamos. Iniquidad o maldad, anomía. Revisen sus diccionarios, búsquenlo en internet. Por todos lados, búsquenle. Traten de, este Marco está loco, está inventando cosas. Háganlo, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no hay otra aplicación a esto. Ese es el significado, ¿sí? Sigamos. Infringir la ley, sin ley, no sujeto a la ley, malo, inicuo, transgresor de la ley. Sí, eso es lo que quiere decir. Aléjense de mí ustedes. ¿Sí? ¿Cómo dice? Hacedores de maldad. O también se dice, o en otras traducciones, hacedores de iniquidad. O inicuos si quieren. ¿Qué es lo que está diciendo? No tienen ley. No quieren obedecer al Padre. Quieren seguir en sus pecados. Y la palabra del Señor dice que Él murió por nuestros pecados, para que ya no andemos en pecado. Entonces ya tenemos la definición de lo que es pecado. Ahora sí ya lo entendemos. No es lo que dijo mi abuelita, ni lo que dijo el otro. No, es lo que dice la Biblia que es. Eso es pecado. Por las transgresiones de la Torah es que nuestro Señor el Mesías murió para que yo pueda ser salvo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? No se trata de opiniones, se trata de lo que el Señor dice en su palabra. Vamos a seguir. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué palabra en griego creen que dice ahí? Anomía. También la ley, pues el pecado es anomía. Se repite muchísimas veces la anomía y se ha traducido de diferentes maneras, ¿sí? Igual que la tribulación, estrechez o dificultad o es que les está yendo muy mal. Tenían tribulación. La misma palabra, ¿sí? Entonces, anomía en la Biblia es maldad, iniquidad, infracción de la ley. Estar sin ley, ¿sí? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Es bien importante que nosotros comprendamos las verdades bíblicas. Que se tire por tierra lo que yo aprendí. Cuando yo estoy verdaderamente entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios debe estar por encima de lo que yo creo, ¿sí? Yo no puedo ser como se define a las generaciones de ahora, que tampoco no estoy de acuerdo porque no son todos, ¿sí? Pero que la realidad de la generación de ahora es lo que piense él. Pues si yo pienso que soy... Ayer les estaba diciendo a mis niños, ¿qué pensarían que yo mañana empezara a creer y a decirles a todos que tengo 6 años y soy niña? Y que empiece a actuar de esa manera. No es nada nuevo. No sé si era inglés el insensato ese, ¿no? Que dijo que él tenía 6 años y que era una niña. Y se vestía con olanes y de rosita y con una muñeca. Una persona más grande que yo, güero, barbón y... Oye. No, pero porque su realidad es esa, respétenme y ahora vamos a hacer leyes para que él tenga derecho a ser una niña de 6 años. Nomás que no se acerque a mi niña, porque entonces va a haber problemas. ¿Sí me explico? Hay que vaya con ese cuento a otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la realidad de mi vida es lo que yo piense que es. Es absurdo eso completamente. Pero así estamos viviendo. Ese es el asunto. Pues respéteme, no me juzgues. La palabra del Señor dice que juzguemos, pero con buen juicio, ¿sí? Con amor y tiernos. Ahorita lo leímos hace rato. Muy bien, vamos a continuar, ya no vamos a tardar tanto. Malaquías 4:1-6. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, y ahí se utiliza la palabra otra vez, maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerro en la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb
ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahí está, es para Israel. Y otra vez la ignorancia de la Escritura. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 2? Por la sangre del Mesías fuiste comprado, ¿sí?, para que seas de la ciudadanía de Israel. Antes no tenías Dios en el mundo, no tenías ciudadanía de Israel, ¿verdad? Efesios 2:10, si no me equivoco, 2:9, ¿sí? Lo dice bien claramente. Antes no la tenías, ni tampoco las promesas eran para ti, porque las promesas ¿para quién son? Para Israel. Todo el mundo lo sabe. Bueno, casi todo. Entonces está bien claro. No es que eso es para Israel. No eres Israel. No fuiste comprado con la sangre del Mesías para recuperar a todos los que fueron esparcidos por toda la tierra, por los pecados, por infringir la ley. No está actuando a ti la gracia y la misericordia para que entres a esta salvación tan grande. Amén, sí. Bueno, entonces tú eres Israel. Eres de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que dice Mateo, ¿qué? 15:24. De la casa, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es bien clara la palabra. Entonces no nos equivoquemos, ¿verdad? Que si vas con esto a la, ¿cómo se dice?, a la embajada de Israel aquí en Los Ángeles o donde esté, sí, dame un pasaporte que yo soy ciudadano de Israel por la sangre del Mesías. Pues te van a decir, por esta la puerta, a ver, saquen este loco, ¿no? Según la palabra del Eterno, el pueblo verdadero de Israel es el que obedece la Torah de Dios. El que fue comprado con la sangre de Yeshua el Mesías. Ese es Israel, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra. Y también en Romanos capítulo 11 dice que somos injertados en el olivo. ¿Y el olivo quién es? Israel. Israel. Nosotros olivo silvestre, ellos el original, dice la palabra. Pero ustedes, por el sacrificio del Mesías, son injertados en el olivo verdadero. Y la savia que corría por esa planta ahora corre por ti. Todo eso dice Pablo. Entonces no tiene por qué haber confusión. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Que en este sentido se cumple en Juan el Inmersor, el Bautista. Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ya saben qué es maldad, ¿verdad? Ya saben qué es iniquidad. Ya sabemos qué es pecado, ¿sí? Estar sin ley, infringir la ley, eso es pecado, eso es ser malvado, eso es ser inicuo. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, que están sin ley. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. 32:5. Vamos a dejar eso para más adelante o para otro día. Entonces, podemos concluir que el pecado, ¿qué es? Y leemos lo que dice abajo. Infringir la Torah, la ley, es pecado. Así de sencillo es. Ok, ya sé por qué murió el Señor en la cruz. Ya sé por qué derramó esa sangre sobre ese madero. Ya entiendo qué es el pecado. O sea que la lista de mis pecados es mucho más larga. ¿Sí se entiende? Más grande fue su sacrificio. Lo pensaba gigante, es inmenso. Porque aún siendo perdonados y haber sentido la salvación, porque se siente también, bueno, algunos, ¿sí? Y todo lo que el Señor hizo por nosotros, aún, ¿verdad? Su misericordia, su paciencia para con nosotros que somos ignorantes de lo que dice la palabra y no habíamos comprendido qué es pecado realmente. Fíjense hasta dónde se ha estirado su misericordia. Increíble. Más bien creíble, pero maravilloso. Salmo 119, 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu Torah. Fíjense cómo lo está planteando. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se acercan a la maldad y se alejan de la Torah. Cercano estás tú, oh Yahweh. Todos tus mandamientos, ¿qué dice? Son verdad. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. No, pero yo soy salvo, no traigas condenación sobre mí. El único que puede condenar es el Señor, y eso es lo que dice la Biblia, punto. Todos los argumentos baratillos, esos de que no es religiosidad, no es legal, no me condenes, son argumentos pobres por falta de conocimiento. Increíble que sea así. Increíble que no entendamos que todo lo que estamos haciendo, lo que mayormente hicimos en esta tarde es leer la palabra de Dios. Eso es todo. Y que la verdad actúe de acuerdo a su espíritu en cada quien. ¿Sí? Es necesario que nosotros lo comprendamos. Diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que pecado es hamartía, literalmente errar en el blanco. Pero este significado etimológico se pierde de vista en gran medida en el Nuevo Testamento. Fíjate, es un comentario cristiano y está hablando acerca de que cómo es que se pierde. En el término más inclusivo de distorsión moral. Pecado, el hebreo, hatá. El matiz bíblico de este vocablo es errar en el camino o no dar en el blanco. Hay armonía en el significado. Torah, para que quede bien claro, ¿verdad? La ley no es Torah. En la Torah hay leyes. La traducción de ley, ¿verdad? Literal, como poniendo Torah quiere decir ley, es un error. No es correcto, porque Torah no hay un significado en ningún idioma. La Torah es la Torah y hay que entenderla como tal. ¿Sí? El darle una traducción a la palabra no va a carecer de error, porque no es ley literalmente, ni tampoco es solamente instrucciones. La Torah es la Torah. Y lo más cercano podría ser instrucciones. ¿Ok? Entonces dice Torah, que el significado es bien largo, ¿verdad? Instrucción, enseñanza, dirección, orientación, de la raíz yará. Instruir, enseñar, dirigir, señalamiento. ¿Sí? Una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento se deriva de yará. Sí, es decir, está hablando de Torah. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yará, se hace evidente que Torah es mucho más que ley o que una serie de reglas. Torah es una restricción ni impedimento, no es, sino todo lo contrario, el medio por el que se puede lograr una meta o objetivo. En su sentido más puro, Torah se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal. Se podría decir que al guardar la Torah, Israel se resguardaba. Ah, no, pero la Torah ya no. Fíjense qué tremendo. Es el medio que Dios utilizó para poder proteger a su pueblo. ¿Qué es la Torah? Protección. Así de sencillo. Ay, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Gracias por el Señor que entró aquí en mi corazón. ¿Qué debo hacer? Pues tienes que ser de resguardado. ¿Qué dice la palabra? Y empezar con lo más. No a la idolatría. No utilices el nombre del Señor en vano. No, ¿cómo se dice? Guarda el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? No matarás. No adulterarás. No robarás. ¿Sí? No darás falso testimonio, ni chismes, ni nada. Nada de eso. Ni mentiras. No codiciarás. Empieza por ahí. Nada más. ¿Sí? Con los primeros 10. Que hasta el día de hoy, en toda cristiandad o congregación cristiana, aún católica, ¿verdad? En su mayoría, porque sí cambiaron las 10 palabras, ¿sí? Tienen ese fundamento. ¿Sí? Con esas excepciones de los primeros mandamientos para la Iglesia Católica. Pero todos dicen, sí son válidos el día de hoy. Y ya está comprobado. Hay un video en YouTube que está bien chistoso, ¿no? Porque le dicen, y los 10 mandamientos al pastor de la iglesia evangélica, de quién sabe qué, ¿están muy vigentes? Sí, sí están vigentes. Ah, sí, los 10, sí, los 10. ¿Y el cuarto mandamiento por qué no lo guarda? Ah, a cascabelear. Se le hace la pregunta a pastores, a líderes de alabanza, de todo. Los 10 están, sí están vigentes los 10. Se lo sabe y hasta los dicen de memoria. ¿Y usted guarda el día de reposo? No. ¿Y por qué?
no tienen respuesta. Es que los más sabios se quedan callados. Yo lo vi así el video. Los necios tratan de justificar lo que no es justificable. ¿Sí? Véanlo, búsquenlo por ahí. Pero aquí nos damos cuenta cómo la palabra Torah tiene que ver con resguardar, proteger. ¿Qué pasa cuando al que roba se le explica que robar es malo y tiene una buena actitud? Deja de hacerlo. El adulterio no te conviene. Dejas de hacerlo. Te protege el mandamiento. El que crea que es una carga es porque no quiere ver que la luz llegó a su vida. Quiere estar en tinieblas. Eso es todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vino el Mesías a mostrar la luz y dice, no, yo no quiero obedecer. Prefiero seguir en tinieblas, en mi desobediencia, haciendo lo que me dé la gana o lo que yo creo. Y mi realidad es la verdad. Punto, se acabó. ¿Sí? Bueno, pues que sigue el necio en la necedad. Y se acabó. No hay que invertir tiempo en el que sea necio. Orar por él para que se venga arrepentimiento. ¿Sí se entiende? Así es el asunto. Muy bien, sigamos. Todavía falta que se acabe el chaval. Deuteronomio 30:14. Sino que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Fíjense desde el principio cómo se expresa. Para que la cumplas. No está al otro lado del mar, ni allá en el cielo, ni hasta lo último de la tierra. No, sino que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. He aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a Yahweh tu Dios. ¿Y dónde dice eso? Juan lo dice. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Ahora sí que se la sacó de la manga, le inventó. No, conocía Torah, eso es todo. Conocía Torah y dijo una gran verdad en su escrito. He aquí hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto hoy te mando que ames a Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, dice la palabra. Amén, aleluya, que así tiene que ser. Y lo acabamos de leer de Juan. Juan dijo lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo en esencia. ¿Sí? De hecho, le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Llamarás, por cierto, en la Torah, de donde se saca este versículo que dice el Mesías, dice Yahweh, no dice Señor. ¿Sí? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces la palabra es bien clara. ¿Cómo yo voy a amar a nuestro Señor, a mi Dios, a Elohim? Obedeciendo sus mandamientos. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas para obedecer sus mandamientos y demostrarle a Él que le amas. Pero es que yo sí le amo y siento bien bonito. La palabra no dice eso. Qué bueno que sientas bonito, qué bueno que se te ponga la carne chinita, qué bueno que lo que sea. Pero el Señor está diciendo también, qué bueno, pero no me amas realmente. Y eres mentiroso, que eso lo dice Juan, Y eres mentiroso porque el que me ama me obedece. Y si no me obedeces, no me amas. Mentiroso. Noveno mandamiento: no darás falso testimonio. Estás pecando, no cumples. ¿Sí se entiende? No son invenciones mías, ni de ningún predicador, ni pastor, ni roe, ni nada. Es la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Y eso tenemos que entenderlo. Y verdaderamente caminar en eso. ¿Sí? Esto lo hemos visto. Con esto vamos a terminar. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende, creman numi, toda la ley y los profetas. ¿Qué es eso de pender? ¿Sí? Cuelgan, quiere decir. Por eso les puse un ganchito. Cuelgan. Mucha atención, porque con esto terminamos. ¿Sí? Yo no puedo obedecer el mandamiento. Eso es lo que está diciendo aquí, Yo no puedo obedecer al mandamiento
si yo no amo al Señor con todo mi corazón, mi alma y todas mis fuerzas? Porque yo le amo con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente aún, con todo mi corazón. Es que veo el mandamiento y dice, ¿sí? No codiciarás. Ay, joder, tremendo. Porque de ahí emana lo otro, ¿sí? El adulterio, etcétera. Ves a la mujer, la codicias, pero tú ya tienes la tuya. Ah, pues nadie me ve. ¿O quién me está vigilando los ojos? A ver. No, bastante tengo con vigilarme a mí mismo como para andar poniendo atención a otros. Pero porque le amo con todo mi corazón, me volteo y dejo de codiciar. ¿Sí? Pues está ahí tirado, pues ¿qué tiene de malo? Pues bendición del Señor, pues, vénganos tu reino. Y te robas eso. Pero como tienes temor del Señor y le amas, Señor, aunque nadie me esté viendo, no lo voy a tomar porque le amo. Los mandamientos penden, cuelgan de que tú ames al Señor y cumplas con el primer mandamiento, que es el más importante. Nombre y apellido, como decimos acá. Es que yo sí le amo con todo mi corazón y con toda mi mente y alma, porque yo me emociono y lo quiero mucho y yo hablo con él, etcétera. Qué bueno que lo hagas. Pero eso, el amor que le tenemos a él, y con esto voy a terminar, ¿sí? Fíjense, por favor, mucha atención. El amor que le tengo a él es que hace que mi voluntad mengüe para que se haga la suya. Si mis emociones y el sentir bonito y todo eso que tú puedas describir, el mover y que sí lo sentí, hasta temblé, me caí, lo que quieras, está bien, no lo voy a criticar. Es más, no es criticable. Es más, lo importante es. Porque si esa persona tiemble o no, llore o no, sienta o no, no obedece la palabra de Dios, delante del Señor le dice, quítate de aquí, jamás te conocí, hacedor de anomía. Nunca quisiste averiguar qué es mi voluntad, nunca te importó mi voluntad, te importaste a ti mismo, porque se te regalaron cosas de mí, se te dieron cosas, como las multitudes que rodearon al Señor cuando les daba de comer. ¿Qué les dijo después? Ustedes vienen porque comieron gratis, porque sus estómagos están llenos, porque sintieron, porque esto, porque el otro. Y cuando les dijo eso, ¿qué hicieron? Pues lo dejaron. Y el Señor te está diciendo así, así como el Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no mi voluntad, tu voluntad. Y tu voluntad son tus mandamientos. Está fácil de entenderlo, ¿no? Así es el asunto. Y en el Espíritu, en ese fluir del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Es que puedo entender lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. La ley, a la verdad, es buena y es santa. Y también en el 7:14, ¿sí? A la verdad la ley es espiritual, pero yo soy carnal, tendido al pecado. ¿Sí? Mi carne no quiere obedecer la ley, pero como es espiritual, mi espíritu sí. Así es el asunto. Y si no es la obediencia por la guianza del Espíritu, mucho te afanas y de nada va a servir delante de él. Eso es lo que la palabra nos enseña. Vamos a ponernos de pie. Espero se haya entendido. Y es necesario volver a los principios. No se trata de nuestras opiniones, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Ya hay maneras de saber qué es lo que dice. No es cierto que no las hay, sí las hay. Sí las hay. ¿Sí? Hay que irnos a la palabra de Dios y ser honestos, ¿verdad? Y empezar a entender que la verdad de Dios me va a hacer libre. La verdad del Señor es lo que yo requiero, es lo que necesito.
que su espíritu me guíe a toda verdad. Quiero ser parte de una congregación que sea columna y baluarte de la verdad. Yo quiero tener al Señor conmigo, porque Él es la verdad. Su Torah es la verdad. Yo tengo que juntar todo y ver que el Señor nos está dando. Aquí está tu paquete completo. De verdad, para tu libertad. Para que camines en santificación. Para que realmente entiendas mi palabra. ¿Sí? Y vivas como yo quiero. Está a tu alcance. No es algo que vas a tener que ir al otro lado del mundo, ni a los cielos subir, o hasta la profundidad del mar. Es algo que está en tu boca y en tu corazón, dice la palabra. Discierne lo que es, ¿verdad?, lo bueno y la vida, lo malo y la muerte. Lo mismo. Y tan es lo mismo que la palabra del Señor dice que su palabra es para siempre. Y pasan 2000 años después del Mesías y sigue siendo su misma palabra, no cambió. Es falso eso. Aleluya. Es falso. Y necesitamos entender, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor dice. Que su palabra es eterna. Y se va a secar, van a acabarse generaciones, van a pasar generaciones, milenios, ¿sí? Se van a secar como la hierba y marchitar como la flor, pero su palabra va a permanecer para siempre. Eso dice la Biblia, ¿sí? Y de ninguna manera el Mesías vino a destruir esto que acabamos de declarar, porque jamás nunca fue en contra de lo que el Padre estableció. ¿Ok? Todo lo que te oigo decir, Padre, es lo que yo digo. Todo lo que yo hago es lo que te vi hacer. Ahí está. Bendito Abba, ten misericordia, Padre, en el nombre de Yeshua. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Que seas tú por sobre todas las cosas. Que seas tú por encima de nuestra realidad, de nuestras verdades. Que tu verdad prevalezca antes que la mía. Que tú seas exaltado y que nosotros, cada uno, yo mengue. Que seas tú, Señor, levantado. Que seas tú, Señor, enaltecido. Honra y honor sean para ti. En el nombre de Yeshua. Gracias, gracias porque a través de los méritos de nuestro Salvador es que podemos recibir las promesas. Recibimos esta ciudadanía. Tenemos Elohim. Tenemos esperanza en este mundo. Gracias, gracias por tantas bendiciones que nos das. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Padre, gracias. Gracias también por, Señor, dar los pasos de obediencia en diezmar y ofrendar. Gracias, Señor, porque nos quedamos con una cuestión que te pedimos que tanto aquí en la queridad sea administrada sabiamente, como en nuestros hogares, Señor, sea administrado sabiamente. En el nombre de Yeshua. Amén. Sobres. Solamente ahora estás sentado.
El día de mañana va a dar caldito para los que quieran ahí dar una ofrendilla. Que se mochen con la feria. ¿Sí? Sí. Móchense con el caldito de pollo. Y les pido que estén orando por ese ministerio. Perfecto. ¿Dónde se va a cocinar, Aarón? ¿Aquí? Sí. Ok, aquí se va a conocer, ahorita, ¿verdad? Ok, desde este momento. Así que, pues, échenle ahí. Es una buena causa y pues para el que va a predicar la palabra hay que estar orando por él. No es sencillo predicar en la calle y menos delante de drogadictos y alcohólicos que no te ponen atención o que están haciendo cosas. La mayoría sí pone atención, bendito sea el Señor. Sí, pero pues hay que seguir sembrando ahí. Ok, entonces el miércoles seguimos con la enseñanza, ¿verdad? De matrimonio, adulterio, relación sexual. ¿Sí? Entonces hay que estar orando por eso y no adelantarnos a nada, sino que realmente ponernos a orar y que sea lo que el Señor diga en su palabra, así vamos a actuar. Créanme que estamos, ¿cómo les diré? Bien enfocados en este tema para realmente empezar a caminar como tal. No vamos a tratar de agradar a nadie ni a nosotros mismos, sino que la verdad se diga solamente. ¿Ok? Entonces, no tiene que ver con nuestra amistad, no tiene que ver con la relación que tenemos para las personas que son divorciados, porque sí los hay, ¿verdad? Y sabemos que en una sociedad como la que vivimos, más y más divorciados se van a acercar a las congregaciones. Y gracias al Eterno por eso. Entonces tenemos que estar preparados para recibirlos de acuerdo a la verdad, ¿sí? No tratar de ni quitar ni poner, sino lo que la palabra del Señor dice. Amén. Entonces, la verdad nos hace libres, pero no quiere decir que la verdad siempre nos es agradable. De hecho, frecuentemente la verdad no nos gusta, porque va en contra de la carne, porque la verdad bíblica es espiritual. ¿Ok? Entonces, pues que así sea. Creo que es todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues que, amén. Vamos a ponernos de pie todos, ¿sí? Aleluya, bendito eres. Que el Eterno Yahweh te bendiga y te guarde, te haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom. Que siempre te alcance su misericordia en todos tus caminos. Bendito eres, Abba. Gracias por nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que levanten tu honra, que levanten tu honor, que pongan la palabra de verdad en el lugar que corresponde. Nunca jamás que algo sea por encima de ella. Ayúdanos a permanecer firmes y mirar siempre de no caer. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, porque solamente es por tu gracia y misericordia. No es por nuestra fuerza ni por nuestras habilidades, sino por tu misericordia. A ti nos encomendamos. Ten misericordia de esta pequeña quejilá y que todo se haga para gloria tuya. En el nombre de Yeshua, tu amado Hijo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Amén.